Introducción. El mensaje de este libro abarca un importante tema de la vida cristiana: el Espíritu Santo y la realidad. El libro demuestra, con ejemplos concretos, que lo espiritual tiene una realidad palpable, la cual se encuentra en el Espíritu Santo, que es el que guía a los hombres a conocerla. El apéndice que aparece al final de este mensaje se refiere a una enfermedad que afecta la vida cristiana: la obsesión. Expone el fenómeno, muestra las causas y a la vez nos indica la manera que Dios nos muestra para ser librados de ella. El Espíritu Santo y la realidad. Lectura bíblica. Juan 4, 24, 16, 13. 1 Juan 5, 6. Los hijos de Dios deben comprender que para el Señor todo asunto espiritual tiene una realidad. Si solo tocamos la apariencia, sin percibir la realidad, lo que tocamos no tiene ningún valor espiritual. ¿Qué es la realidad espiritual? Podemos decir que esta realidad es espiritual, no física. Por eso, aunque hablemos de ella, las palabras no son la realidad. Si bien la realidad divina se puede expresar en la vida diaria, las formalidades legales no son la realidad. E incluso, aunque también se puede manifestar en nuestra conducta, el esfuerzo humano tampoco es la realidad. ¿Qué es la realidad espiritual? ¿En qué consiste la realidad espiritual? El Señor dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Juan 4, 24. La palabra veracidad también significa realidad. El Señor dijo: pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad. Juan 16, 13. Y en 1 Juan 5, 6 dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la realidad. Esto nos muestra que Dios es Espíritu, y por tanto, todo lo que se relaciona con Él, tiene que llevarse a cabo en el Espíritu. El Espíritu de verdad es el Espíritu de realidad. Por consiguiente, esta realidad espiritual tiene que estar en el Espíritu Santo, porque solo lo que está en Él es real. Esta realidad espiritual va más allá de las personas y cosas. Como podemos ver, el Espíritu Santo sustenta todo lo espiritual, así que lo que esté separado del Espíritu, viene a ser letras y prácticas, lo cual es muerte. Para que lo espiritual sea real, vivo y orgánico, debe estar en el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda realidad. En consecuencia, lo que recibimos por medio de los oídos, la mente, las sensaciones o de cualquier experiencia que adquiramos sin ser guiados por el Espíritu Santo, no es realidad espiritual. Debemos tener presente que cualquier obra que Dios realice es efectuada por el Espíritu Santo, quien es el ejecutor de todo lo espiritual. Solo aquello que procede del Espíritu Santo es una realidad. Todo lo que se encuentra en el Espíritu Santo es realidad. Así que, cuando alguien lo palpa, toca la vida. La realidad y la vida van juntas. Por consiguiente, si alguien quiere conservar la vida espiritual, debe prestar atención a la realidad espiritual. Cuando uno toca la realidad espiritual que está en el Espíritu Santo, inmediatamente responde con un amén cuando otros la tocan. Y a la vez, en estos se produce una reacción interna y un amén cuando se relacionan con uno. Este es el significado de Salmos 42, 7, el cual dice: un abismo llama a otro. Podemos decir que la realidad hace un llamado a tocar la realidad. A continuación daremos algunos ejemplos concretos que explican lo que es esta realidad espiritual. Ejemplo 1. El Señor dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. Pablo escribió a los santos de Roma: ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido, pues, sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si siendo injertados en Él hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Romanos 6, 3, 5. Tanto el Señor Jesús como Pablo hablaron de la realidad del bautismo. Sin embargo, muchos solo ven el bautismo desde el punto de vista físico y únicamente ven el agua.
Así que, debido a que no tocan la realidad espiritual, para ellos una persona es regenerada por el simple hecho de ser sumergida en el agua. Otros abordan este tema desde una perspectiva intelectual y creen que el agua no regenera a nadie. Afirman que el bautismo de algunos es genuino e interno y que estos entrarán al reino de Dios, pero que el de otros es falso y externo, y por tanto, no podrán entrar al reino de Dios. Quienes así piensan tampoco han tocado la realidad espiritual. El Señor le mencionó a Nicodemo un bautismo que era una realidad. Pablo vio que el bautismo consistía en ser sepultado con el Señor, lo cual facultaba al creyente para andar en novedad de vida. Él les dijo a los creyentes colosenses: fuisteis sepultados juntamente con el Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados juntamente con el Colosenses 2:12. Pablo vio que ser bautizado y ser sepultado son una sola cosa, y que el bautismo y la resurrección son una misma cosa. Él entendió lo que significa ser sepultados y resucitados juntamente con el Señor. No se enfocó en las aguas bautismales, ni tampoco se interesó en averiguar cuál bautismo era verdadero y cuál falso. Su interés era la realidad del bautismo y de ella hablaba. Hermanos, necesitamos ver que el bautismo es una realidad. Si vemos esto, espontáneamente sabremos lo que es el bautismo, y no nos detendremos a analizar si es verdadero o falso, ni si es objetivo o subjetivo. Ser bautizado es ser sepultados y resucitado juntamente con el Señor. Si vemos esta realidad, se desvanecerán las falsas ideas que tengamos y exclamaremos con gozo que el bautismo es grandioso, real y vasto. Si alguien dice que fue bautizado y que desea ser sepultado y resucitado juntamente con el Señor, todavía no ha tocado la realidad espiritual. Para esta persona el bautismo es una cosa, y ser sepultado y resucitar es otra. El que conoce la realidad espiritual, distingue entre ser sepultados y la resurrección y sabe, a la vez, que el bautismo contiene la muerte y la resurrección. Hermanos, hemos visto esto. Lo espiritual no se puede ver con los ojos físicos, ni se entiende usando la mente. Todo lo espiritual tiene sus propias verdades y una vez que las tocamos, se acaban todos los problemas. Ejemplo 2. Lo mismo sucede con el partimiento del pan en la mesa del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado tomó pan y bendijo, y lo partió, y dio a los discípulos, y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Mateo 26, 29a. Algunos ven esto desde el punto de vista físico, y creen que una vez que el pan y la copa son bendecidos, el pan cambia de naturaleza, y llega a ser la carne del Señor, y que el vino se convierte en la sangre del Señor. Otros ven esto desde una perspectiva intelectual y argumentan que la substancia del pan y del vino no sufren ningún cambio, porque simplemente representan el cuerpo y la sangre del Señor. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que la cena del Señor no es un asunto ni de representación ni de cambio de substancia, sino una realidad espiritual. Cuando tomamos y comemos, participamos de la realidad espiritual, y lo mismo sucede cuando bebemos de ella todos. El Señor dijo: esto es mi cuerpo, no dijo: esto representa mi cuerpo. También dijo: esto es mi sangre del pacto, y añadió: no beberé más de este fruto de la vid. Esto indica que el fruto de la vid ni se transforma en sangre ni la representa. El Señor hablaba de la realidad espiritual del pan y de la copa, no de representaciones ni de cambios de substancia. Y como él, Pablo también nos dice: la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10, 16. Pablo dijo que el pan era el cuerpo de Cristo y que la copa era la sangre de Cristo. No una representación, ni un cambio de sustancia. Para él, el pan y la copa eran una realidad espiritual. Después de esto Pablo agrega: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. 1 Corintios 10, 17, él no habría dicho esto si no hubiese tocado la realidad espiritual.
Cuando uno explica algo, puede usar una descripción, una parábola, una narración o una figura retórica. No obstante, Pablo no se limita a una sola de estas formas. La expresión nosotros, con ser muchos, describe un hecho concreto, pero en la misma oración usa la figura retórica siendo uno solo el pan. Para él, la realidad espiritual es tan válida que después de decir, siendo uno solo el pan, añade, nosotros, con ser muchos. Pablo no estaba preocupado por la estructura gramatical o sintáctica de las oraciones. Él conocía verdaderamente al Señor. Cuando tomaba el pan, participaba del cuerpo de Cristo, y cuando tomaba la copa, participaba de la sangre de Cristo. Se salía de la esfera física, para entrar en la realidad espiritual. Para él, el lenguaje y la doctrina no tenían importancia porque había tocado la realidad espiritual. Ejemplo 3. La iglesia es un tema aún más interesante. Cuando se habla de ella, algunos hacen diferencia entre la verdadera y la falsa. Pero el Señor le dijo a Pedro, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Mateo 16, 18, 19. Para el Señor, esta es la iglesia. La iglesia universal y las iglesias locales son verdaderas. La iglesia falsa no existe. Él dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando a solas tú y él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno o dos más, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa oír a la iglesia, tenle por gentil y recaudador de impuestos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, habrá sido desatado en el cielo. Mateo 18, 15, 18. De acuerdo con estos versículos, si la iglesia dice que un hermano está bien, el Señor respalda su decisión. Lo mismo sucede si la iglesia lo pronuncia equivocado. Una pregunta que siempre viene a nuestra mente es, ¿y si al emitir un juicio, la iglesia se equivoca? En los versículos que ya mencionamos, el Señor se refirió a la realidad de la iglesia. Cuando el juicio es incorrecto es porque no procede de la realidad y, por supuesto, no viene del Espíritu Santo, sino del hombre. Para el Señor la iglesia es real y nadie puede cambiar este hecho. Pablo dijo en sus epístolas que la iglesia es un pueblo llamado y santo, y es la casa de Dios, Romanos 1, 7. 1 Corintios 1, 2. Ef. 2, 22. El apóstol Juan reiteró lo dicho por Pablo. Las 7 iglesias de Asia tenían muchos defectos. Sin embargo, Juan las llama iglesias. El Señor Jesús también dijo, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Apocalipsis 1, 4, 20. Para los apóstoles, los 7 candeleros eran 7 iglesias. Esto era una realidad. Para ellos, la iglesia falsa no existía. Esto no significa que no existan iglesias falsas en el mundo, sino que aquel que no ve la realidad de la iglesia, siempre ve algo malo en ella. Los que tienen una idea superficial de la iglesia dicen que solo existe la iglesia verdadera. Y aquellos que la ven mentalmente, dicen que hay iglesias falsas y verdaderas. Pero para quienes han tocado la realidad espiritual, la iglesia es espiritual. Quisiera compartir algo en cuanto a la práctica de la vida del cuerpo. Es importante que veamos que la vida del cuerpo no consiste en comportarse según ciertas reglas, sino que es un asunto de realidad espiritual. Cuando tenemos esta realidad tocamos la iglesia, y como resultado, no actuamos en forma independiente, sino que seguimos el mover del cuerpo en todo lo que hacemos. Supongamos que tenemos que hacer algo importante y queremos practicar la vida del cuerpo. Esto no significa que debemos llamar a todos los hermanos a fin de discutir el asunto, para luego llegar a un acuerdo y actuar siguiendo un procedimiento específico y ortodoxo. Pero sí debemos tener comunión con otros hermanos, sin importar cuántos sean, y tocar la realidad de la vida del cuerpo.
Si no tocamos la realidad espiritual, aunque recibamos la aprobación unánime de toda la congregación, lo que obtendremos será simplemente opiniones procedentes de la carne. Únicamente los que tocan la realidad espiritual pueden vivir la vida del cuerpo. El capítulo 15 del libro de Hechos nos muestra lo que es la vida del cuerpo. Los hermanos se reunieron para discutir si debían circuncidar a los gentiles, y Jacobo, al final, expresó una decisión que procedía del Espíritu Santo. En la carta que escribieron decía, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros verso 28. Como podemos ver, la decisión fue del Espíritu Santo. Esto es tocar la realidad espiritual. Aunque Jacobo fue el que habló, los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, verso 22, pudieron decir amén. Esta es la vida del cuerpo, la cual podemos expresar cuando en el Espíritu Santo tocamos la realidad. Así que no es asunto de seguir un procedimiento correcto, sino de tocar la realidad espiritual. Debemos comprender que para el Señor, la vida espiritual y todas las enseñanzas espirituales son una realidad. Si no tocamos la realidad, aunque expongamos la doctrina nítidamente, nuestras palabras no tendrán ningún valor espiritual. Lo mismo sucede con la realidad de la iglesia. Podemos hablar de ella continuamente, y sin embargo, estar en tinieblas, llenos de orgullo y engañándonos a nosotros mismos. Cuando tocamos la realidad espiritual, nuestra vida es auténtica y orgánica, y nuestras palabras no serán ni superficiales ni teóricas. Una persona que toca la realidad espiritual, sabe si los demás también la han tocado y entrado en ella, simplemente al observar las acciones de ellos. Cuando una persona actúa siguiendo las indicaciones de la mente, la ley y los preceptos externos, sabemos que no ha tocado la realidad. Delante del Señor hay algo que la Biblia llama realidad. Cuando la tocamos, somos librados de las doctrinas, formalidades y pensamientos humanos. El bautismo, el partimiento del pan y la iglesia, llegan a ser realidades para nosotros. No simples ritos ni doctrinas. Ejemplo 4. Veamos nuevamente la adoración. En Juan 4 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y con veracidad es necesario que adoren verso 24. Ya dijimos que la palabra veracidad tiene el mismo significado que realidad. El énfasis está en el espíritu. Sin embargo, también menciona la realidad. Los que adoran a Dios, deben adorarlo en espíritu. Solo lo que procede del espíritu es auténtico. No se debe adorar a Dios con las emociones, los sentimientos ni con la mente. La adoración a Dios debe ofrecerse en el espíritu y en la realidad. No hay otra manera de tocar la realidad espiritual. ¿Qué es la realidad? Es tocar a Dios en el espíritu, pues solo lo que procede del espíritu es genuino. La adoración ritual no alcanza la norma. ¿Y qué decir de aquello que llaman adoración espiritual? Esta es, frecuentemente, indigna de un amén. Aunque no podemos detectar con exactitud lo que es, no obstante, percibimos que hay algo hueco en esa adoración. También están aquellos que adoran a Dios en verdad, a quienes, aunque no hablen, decimos amén. No solo percibimos algo real, sino que tocamos la realidad que está en ellos. Ejemplo 5. Es bueno dar gracias y alabar. No obstante, muchas de estas acciones son simplemente ritos, no lo que la Biblia describe como realidad. Hermanos, ¿no les ha sucedido que no les sale ningún amén cuando cierta persona da gracias y alaba, y que cuanto más la persona alaba, más frialdad sienten? La persona nota que hay algo no está bien. Sin embargo, continúa hablando y alabando al Señor en voz alta, actuando como si nada sucediera. Lo que dice parece ser bueno, pero lo extraño es que no podemos decir amén. Es bueno agradecer y alabar al Señor, pero esto tiene que ser genuino. Otros se desbordan de regocijo, agradecimiento y alabanzas. No obstante, interiormente sentimos que algo no anda bien, que aquello no es correcto ni auténtico. Pero también vemos que un hermano no grita cuando agradece y alaba al Señor, ni parece tan gozoso, y su rostro está un poco triste y habla sin mucho entusiasmo. No obstante, sentimos un amén dentro de nosotros. Sentimos que está bien, que es genuino y que ha tocado la realidad. Ejemplo 6. La oración es otro ejemplo.
Aparte de la oración ritualista, están las oraciones largas y aparentemente fervientes, que en lugar de producir un amén crean una atmósfera pesada. Esto se debe a que tales oraciones no tocan la realidad espiritual. Lucas 18 nos habla de un publicano y un fariseo que oraban en el templo. El publicano se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 13. Esta es una oración que conmueve a otros. Pero no podemos decir lo mismo de la del fariseo, quien alababa a Dios en voz alta y se consideraba justo. Uno oraba a Dios, mientras que el otro oraba para sí mismo. Verso 11. Las oraciones que son para uno mismo, incomodan a los demás. La oración genuina es breve y sencilla. Es una oración que toca la realidad y lo profundo de los oyentes, quienes espontáneamente responden con un amén. Ejemplo 7. La sangre del Señor Jesús, la cual limpia nuestra conciencia, es otro ejemplo. Si lo vemos desde el punto de vista humano, esto es algo imposible. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, ¿podía alguien tomar la sangre que él derramó y rociarla sobre sí a fin de limpiar su conciencia? No. El Espíritu Santo, quien es el ejecutor de todas las cosas espirituales, limpia nuestras conciencias, no con la sangre física del Señor, sino con su realidad espiritual. En el Espíritu Santo está toda la realidad. Así que cuando tocamos esta realidad, tocamos la vida. Pero si lo único que tocamos son doctrinas, el resultado es muerte. Ejemplo 8. En Romanos 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, verso 6. Esto es un hecho. Algunos se preguntan cómo es posible que su viejo hombre haya sido crucificado, si ellos todavía están vivos. La razón es que solo han tocado la doctrina, no la realidad espiritual. Debemos entender que no importa cuánto conozcamos una doctrina, si este conocimiento es teórico y no en el Espíritu Santo, no recibiremos vida. Si solo tocamos la doctrina de la salvación, la justificación y la santificación, lo que adquirimos es simplemente conocimiento muerto. Una doctrina debe proceder del Espíritu Santo para que sea una realidad espiritual. Cuando tocamos esta realidad, tocamos la vida, la cual es vivificante y reconfortante. Una persona puede dar un sermón aparentemente muy espiritual. Sin embargo, lo que dice asfixia a los oyentes, porque lo que expresa no es la realidad. Solo la realidad puede tocar la realidad en otros. Podemos recitar pasajes extensos, muchas citas bíblicas, e incluso lo que decimos puede parecer muy lógico. No obstante, aquellos que conocen la realidad saben que lo que hablamos no es auténtico. Ejemplo 9. Otro ejemplo es el conocimiento de Cristo. El que conoce a Cristo según la apariencia, realmente no le conoce. El único conocimiento verdadero es el conocimiento que procede de la realidad. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, aparentemente la gente lo tocaba y parecía conocerle, pero en realidad no era así. El conocimiento que tenían de él era externo y superficial. Solo aquellos que tocaron la realidad verdaderamente le conocieron. El conocimiento que ellos tenían estaba en el Espíritu. Debemos profundizar un poco más en la Biblia sobre este punto, pues conlleva una experiencia fundamental. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, los hombres lo conocían según la apariencia física. No tuvieron un conocimiento interior de él. Examinemos lo que significa conocerle físicamente. Los judíos conocían al Señor Jesús físicamente y, debido a eso, desde el principio mostraron una actitud arrogante. Por eso decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Juan 6:42. Ellos conocían a su padre y a su madre y por eso pensaban que a él también lo conocían. Cuando el Señor Jesús vino a su región, dijeron: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? Marcos 6:3. No solamente conocían a sus padres, sino también a sus hermanos y hermanas. Pero, ¿conocían realmente al Señor Jesús? No, no lo conocían. Aunque conocían a los padres del Señor y a sus hermanos y hermanas, a él no lo conocían. Emitieron un juicio basados en el aspecto externo que rodeaba al Señor, no en la realidad.
Otro grupo tenía un conocimiento del Señor un poco más profundo que los judíos. No obstante, ellos no lo conocían interiormente. En Cesarea de Filipo, el Señor preguntó a los discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o uno de los profetas. Mateo 16, 1314. Este conocimiento era mucho más avanzado que el de los judíos. Algunos decían que el Señor era Elías, quien fue un profeta poderoso y un símbolo de poder. En verdad, el Señor Jesús fue un profeta poderoso como lo había sido Elías. Otros decían que él era Jeremías, un profeta que lloraba constantemente y a quien podemos considerar el símbolo de las personas sensibles. El Señor Jesús fue como Jeremías, muy sensible. Como Elías, al reprender a los escribas y fariseos hipócritas, dijo 8 veces: ¡ay de vosotros! Mateo 23, 13, 16, 23, 25, 27, 29. Y cuando halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Juan 2, 15. Y lo vemos como Jeremías en ocasiones como aquella en que comió con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Mateo 9, 10, o cuando, reclinado a la mesa en casa de Simón, permitió que una mujer enjugara con lágrimas sus pies. Lucas 7, 37, 38, o cuando se conmovió en su espíritu y lloró al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban. Juan 11, 33, 35. No obstante, ya sea que le llamaran Elías o Jeremías, este conocimiento seguía siendo externo. Al principio, el conocimiento que los discípulos tenían del Señor Jesús también era externo. Discípulos como Tomás y Felipe, que estuvieron con el Señor por mucho tiempo y que no tenían excusa, tampoco le conocían. El Señor dijo claramente: «Y a donde yo voy, ya sabéis el camino». No obstante, Tomás replicó: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Juan 14, 4, 5. Jesús le respondió: «Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto». Felipe le dijo: «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta». Besos 7, 8. Tomás y Felipe solo conocían a Jesús como el Nazareno. Tomás no le conocía como la vida, y Felipe no le conocía como la corporificación del Padre. Aunque estaban todo el tiempo con el Señor, el conocimiento que tenían de él era externo. No habían tocado la realidad. Aunque los discípulos conocían al Señor más que los fariseos, ya que él había estado con ellos por mucho tiempo, en realidad no sabían quién era él. Ellos vieron al Señor, le oyeron y le tocaron con sus propias manos, mas no le conocieron. Esto nos muestra que para conocer al Señor, necesitamos un órgano más penetrante que nuestros ojos, más perceptivo que nuestros oídos, y más sensible que nuestras manos. Cristo es la realidad, la cual no se puede discernir por su aspecto exterior. Un día Pedro le llegó a conocer internamente. Cuando el Señor preguntó: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?», respondiendo Simón Pedro, dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús y dijo: «Bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Mateo 16, 15, 17. El Señor parece decirle: «Aunque me has seguido por mucho tiempo, el conocimiento que tenías en antes no era correcto. Pero ahora eres bienaventurado, pues esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Este conocimiento era verdadero. Sin revelación, aunque comiéramos, bebiéramos, camináramos y viviéramos con el Señor Jesús, no sabríamos quién es Él. Sin revelación, el conocimiento de Cristo es superficial, histórico y según la carne. Para conocer a Cristo de una manera verdadera e interna, necesitamos una revelación como la que Pedro recibió. Pablo dijo: «De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así». 2 Corintios 5, 16.
Pablo había oído de Cristo según la carne, por eso no tenía temor de atacar el nombre de Jesús de Nazaret, ni de perseguir a sus discípulos y castigarlos. Hechos 26, 9, 11. Pero después de que Dios le reveló a su Hijo en su espíritu, Pablo empezó a anunciar la fe que anteriormente asolaba. Gálatas 1, 16, 23. Él era un hombre diferente. Pablo tocó la realidad espiritual, y ya no conocía a Cristo según la carne. El Evangelio de Marcos narra la historia de una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. Cuando ella oyó lo que se decía de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella dolencia. 5, 27, 28. El Señor sintió que de él había salido poder, y por eso dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? Versos 30, 31. Aquí vemos dos grupos: aquellos que tocaban al Señor, y aquellos que lo apretaban. Los que lo apretaban solo podían tocar a Cristo en la carne, pero aquella que lo tocó en verdad. El Señor no sintió a los que lo apretaban, pero sí a quien lo tocó. Qué lástima que entre tantos que lo apretaban solo uno lo tocó. El Señor dijo: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la ciudad de Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas 4, 25, 27. Esta historia es similar a la de la mujer que fue sanada del flujo de sangre. No es un asunto que depende de la distancia ni del tiempo, sino de quién está apretando al Señor y quién está tocándolo. Si no tocamos la realidad, no cambiaremos aunque nos acerquemos y apretemos al Señor. Aquellos que conocen a Cristo según la carne, realmente nunca lo han conocido. No es posible conocerlo utilizando nuestros sentidos de la vista, el oído o el tacto, porque solo el Espíritu Santo imparte tal conocimiento. Sin el Espíritu Santo, aunque memorizáramos la historia del Señor, o lo apretáramos, escucháramos su voz y nos arrodilláramos para orar, no podríamos conocer la realidad de Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tocar la realidad del Señor Jesús. El Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Por tanto, una vez que tocamos al Espíritu Santo, tenemos vida. Porque todo lo que procede de él es vida. Es imposible que uno no reciba vida cuando toca al Espíritu Santo. Tocar la realidad es recibir vida. Unos conocen al Señor por medio de otros hombres, y otros por medio de libros. Pero ya sea que lean o escuchen, el vacío está en que no tocan al Señor mismo. El Cristo que uno recibe al leer o al escuchar, no se puede comparar con el Cristo verdadero, a quien solo podemos conocer en el Espíritu Santo. Algunos creyentes se desaniman pensando que a pesar de haber escuchado mensajes por muchos años y de haber adquirido mucho conocimiento, nada de lo que han aprendido les ha servido. Es como si su fe no tuviera fruto. La verdadera razón es que no han tocado la realidad. Si tratamos de tocar a Cristo con nuestras manos, no lo lograremos. Recordemos que el poder del Señor sanó a la mujer que lo tocó, no a los que lo apretaban. Una multitud lo apretaba, pero solo una persona lo tocó. La eficacia de nuestra fe depende de si tocamos la realidad o no. Debemos entender que al Cristo encarnado lo podían tocar, ver y escuchar físicamente. Pero el Cristo que está en el Espíritu Santo, solo puede ser tocado por alguien que esté en el Espíritu. Tocar al Cristo encarnado es diferente de tocar al Cristo en el Espíritu. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, ya había una diferencia entre el conocimiento externo y el interno. Esa misma diferencia existe hoy. Lo que en verdad importa es cómo le conozcamos. Si le conocemos mediante el Espíritu y tocamos la realidad espiritual de Cristo, tendremos un conocimiento interno que no podremos explicar. Cuando adquirimos este conocimiento interno, las dudas desaparecen.
Necesitamos pedir que el Señor nos conceda un conocimiento, una visión verdadera, a fin de conocerle no según nosotros mismos, ni por su manifestación en carne y sangre, sino conforme a la revelación del Padre que está en los cielos. Ejemplo 10. Es correcto perdonarse unos a otros, pero a veces vemos que un hermano perdona a otro con demasiada facilidad y en voz alta. Aunque lo perdones generosamente, interiormente sentiremos que algo no está bien, porque tal perdón no es genuino, sino deliberado. Esto es el resultado de no tocar la realidad. Otro hermano que es agraviado, se entristece y pierde el gozo. No obstante, piensa que Dios permitió que eso sucediera y perdona al que lo ofendió. Él no declara en voz alta que el ofensor está perdonado ni lo hace público, ni tampoco parece ser indiferente, pero perdona. Esta es la actitud de uno que ha tocado la realidad espiritual. Ejemplo 11. La humildad debe ser algo que deje una buena impresión en otros. Sin embargo, la humildad de ciertos creyentes es un simple esfuerzo humano. Aunque afirman que son sencillos, uno siente que es solo una humildad autoimpuesta. Colosenses 2, 18, 23. Dan la sensación que lo que expresan es fingido. Si fuera orgullo, sería fácil definirlo. Pero esta no sabemos precisar qué tipo de humildad sea. No podemos asegurar que sea orgullo, pero tampoco podemos afirmar que es humildad. Exteriormente parece humildad, pero no lo es. Hay otros que no se esfuerzan por ser humildes. Sin embargo, un pequeño comentario, o simplemente la expresión de sus rostros, ponen en evidencia nuestro orgullo y hacen que nos sintamos avergonzados. Nosotros sabemos que solo alguien así tiene algo de qué gloriarse, su humildad, y considera a los demás mejores que él mismo, y modestamente busca ayuda. Una persona así ha tocado la realidad de la humildad. Ejemplo 12. Examinemos de nuevo el ejemplo del amor. En 1 Corintios 13 se nos presenta un cuadro muy claro del amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a otros, y si entregase mi cuerpo para gloriarme. Verso 3. Es difícil encontrar este tipo de amor. En verdad, no hay amor más grande que este. Aún así, Pablo añade: y no tengo amor, nada me aprovecha. Verso 3. Esto significa que es posible repartir todos nuestros bienes para dar de comer a otros y entregar nuestros cuerpos sin tener amor. Dicho de otra manera, a menos que toquemos la realidad en el espíritu, todo lo que hagamos es simplemente un comportamiento externo. Es posible repartir todos los bienes para alimentar a otros y aún entregar el cuerpo, y aún así, no tener amor. No obstante, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, de ninguna manera perderá su recompensa. Mateo 10, 42. La pregunta básica no es cuánto da uno ni cómo lo hace, sino si ha tocado la realidad o no. Lo único verdadero es tocar la realidad por medio del Espíritu del Señor. Debemos entender que ante Dios, no podemos pretender ser algo que no somos. El amor de algunos es tan grande que uno se pregunta si tal amor es auténtico. Ciertos creyentes tienen ese gran amor, que hasta parece que no fueran humanos. Esto hace que los demás duden de la autenticidad de ese amor. Al leer 2 Corintios nos damos cuenta de que Pablo fue censurado, difamado y afligido con mucho dolor y penas. Sin embargo, venció sobre todo ello. Su victoria fue la victoria de un hombre, no la de un ángel. Él, un hombre genuino, venció y así obtuvo una victoria fehaciente. Por medio del Espíritu de Dios él tocó la realidad. Cuando leemos sus escritos, no podemos más que inclinarnos y reconocer que este hombre, tan cercano a nosotros, a quien casi podemos tocar, que nunca tuvo un rango como el de Miguel o Gabriel ni vivió como un querubín, y a quien podemos entender, tenía la realidad espiritual. Por eso, cuando tocamos a un hombre como este, tocamos la vida.